209 años de aquel congreso histórico de Tucumán que le daba origen a una nueva nación, a estas provincias unidas del Río de la Plata, que se declaraban independientes de la corona española. No fue fácil, no fue sencillo, costó mucho tiempo. Y hubo sanjuaninos protagonistas de esta rosca política, sí. Hubo rosca política, además de todo un contexto militar. ¿Quién mejor para contarnos con esta perspectiva local sanjuanina que el profe Mauro Doña, que está acá con nosotros? Hola Mauro, bienvenido. Hola Dani, muchas gracias. Nuevamente por estar acá. Y bueno, hoy para hacer un poquito de memoria respecto de, claramente, ¿no?, el punto fundacional de esta nueva nación. Exacto. El 9 de julio, digamos, yo creo que es uno de los procesos más importantes de la historia argentina. También, o sea, un proceso histórico que tiene muchas anécdotas, muchas cuestiones que han sido debatidos durante mucho tiempo por la historia nacional, la historia oficial, y que bueno, nos muestra, digamos, este intento, esta primera posibilidad, digamos, de ser independientes de España y de cualquier otra potencia extranjera. Como bien mencionabas, digamos, esto tiene un comienzo, ¿bien? Claro. No llegamos, digamos, al Congreso de Tucumán Claro. así porque sí. El Congreso, a partir de 1815, digamos, había asumido como director supremo Ignacio Álvarez Thomas, ¿sí? Un director interino, porque el director, digamos, supremo hasta ese momento había sido Alvear. Entonces, debido a un montón de problemas que había tenido Alvear con las situaciones que estaba viviendo con Artigas en la banda oriental, ¿sí? Para aquellos, digamos, que desconocen, la banda oriental es lo que hoy conocemos como Uruguay, ¿sí? Nuestra ex histórica provincia, ¿sí? que tuvo Argentina, pero que, bueno, a partir, digamos, de todos los conflictos que él venía teniendo con los caudillos, digamos, del litoral, termina renunciando, ¿sí? Al asumir Ignacio Álvarez Thomas, bueno, se ve en la necesidad de convocar a un congreso en la provincia de Tucumán, ¿sí? En la ciudad de Tucumán, mejor dicho, porque hasta ese momento, digamos, no era provincia, sino que seguíamos, digamos, con el régimen de intendencias que se había establecido en su momento desde la época del virreinato. Heredado de la colonia, digamos. Exactamente, sí. Bueno, y como que todavía no había una reconfiguración de lo que era el territorio nacional. Entonces, bueno, Ignacio Álvarez Thomas manda la circular a las distintas provincias argentinas para que elijan a sus representantes y que en determinada fecha era cuando se iba a reunir este congreso, a inicios, digamos, de 1816. Se establece, digamos, cuál iba a ser la forma de elegir a estos diputados que iban a ser los miembros de este Congreso, y se establecen, digamos, bueno, cuáles van a ser los temas más importantes a resolver. Cuando llega la circular a Cuyo, ya a partir de esa época estaba como gobernador intendente San Martín, ¿sí? San Martín ya llevaba un año, desde 1814, que él decide, bueno, lo que hablamos la otra vuelta, claro, con respecto a Güemes, de dejar lo que era la frontera norte, sí, a cargo de Güemes, y él, por problemas de salud y demás, bueno, se tiene que retirar hacia Cuyo, ¿sí? Y se instala acá, en la capitanía de Cuyo. Exactamente, sí. Que la capital en ese momento estaba en la ciudad de Mendoza, ¿sí? Ya para aquel entonces, digamos, Cuyo se había separado por ordenanza de la Asamblea del año 13 como una gobernación-intendencia aparte de lo que había sido históricamente de Córdoba, ¿sí? Entonces ahí se anexan las tres provincias de Cuyo, digamos, hasta ese momento, que era San Luis, San Juan y Mendoza, con capital en Mendoza, ¿sí? Entonces ahí se retira San Martín y empieza a diagramar todo el plan sanmartiniano, ¿bien? Que bueno, él, digamos, su objetivo, su foco central era poder lograr eso. Cuando llega la circular, San Martín la da a conocer, digamos, a las distintas provincias,
y presiona muy fuertemente al ver, digamos, qué es la oportunidad que va a tener Argentina sí o sí para declarar la independencia, y también por una cuestión de necesidad de él, ¿sí? Él, para poder llevar a cabo, digamos, el plan de reconquistar, digamos, Chile, ¿sí? Sí. Él tiene que atravesar la cordillera y ser visto, digamos, como un ejército libertador, ¿sí? Como el que venía, era un libertador, digamos, de un país libre, ¿bien? Claro, a ver, no como rebelde. Claro, déjame entender lo que estás planteando. Sí. Hasta ese momento, cualquier avanzada militar iba a ser entendida casi como una guerrilla. Exacto. No con la entidad de un ejército. Exactamente. Soberano. Exactamente, Soberano. Como una milicia sublevada, Sí, podríamos decir. Sí. Que bueno, que no acataba, digamos, las órdenes reales de ese momento. Entonces San Martín, bueno, ve que el último paso para poder concretar este plan tiene que ser sí o sí la declaración de independencia, que a él le permita mostrarse como el libertador que viene, digamos, a reconquistar, digamos, el territorio chileno, que bueno, era fundamental, digamos, para llevar a cabo sus objetivos. Claro. Y también, bueno, mostrarle esto a la gente como que él no era un rebelde, ¿sí? que no acataba órdenes, ¿sí? Claro. Sino que tenía un fin. Para eso necesitaba una bandera en el sentido amplio de la palabra, en el sentido soberanía. Exacto. Soberanía, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, acá es donde empieza, digamos, a tomar mucho protagonismo San Martín, porque empieza, digamos, a presionar en las tres ciudades, ¿sí? En Mendoza, en San Juan y en San Luis. Y, bueno, digamos, le pide a través de cartas a los distintos cabildos de que la elección se haga rápidamente y que a partir de esa elección, bueno, se manden de manera inmediata los distintos miembros elegidos para empezar a plantear esta cuestión de la declaración. Mauro, que los cabildos de San Juan, Mendoza y San Luis definieran los diputados para mandar al Congreso de Tucumán. De eso estamos hablando. Ajá. Entonces, bueno, según la ordenanza de Ignacio Álvarez Toma, decía que había que elegir un representante cada 15.000 habitantes. Ajá. ¿Bien? San Martín, entendiendo de que solamente las provincias de Cuyo iban a tener 3 representantes, ¿bien? Decide, bueno, que la ciudad de Mendoza y de San Juan, al ser más habitadas, desconozcan esta postura, ¿sí? Y traten de elegir un diputado más, ¿bien? En vez de uno, que mandaran 2. Exactamente. Ajá. Y así, bueno, de esa forma, las primeras elecciones se hacen en Mendoza. San Juan siempre quedaba expectante de qué es lo que hacía Mendoza, ¿sí? En función a eso, es como que avanzábamos, exactamente. Entonces, bueno, en Mendoza, digamos, la presión de San Martín era muy directa ahí. Claro. Se terminan eligiendo a 2 diputados que abiertamente ellos apoyaban el plan sanmartiniano, que es Godoy Cruz y Massa. Y después, bueno, en San Juan, cuando se hace la convocatoria, se termina eligiendo, el primero que sale electo es Fray Justo Santamaría de Oro, ¿sí? Y después se lo elige a la Prida, ¿bien? Ahí hay una anécdota que bueno, se cuenta, digamos, por testimonios de la época, que en realidad la Prida se opone, ¿sí? A esta primera elección, porque él dice que como que está esta presión por parte de... no lo dice abiertamente de San Martín, pero como que eran influencias externas que estaban favoreciendo en esta elección, entonces que él no representaba lo que la mayoría había decidido. Entonces como que él se dispone a renunciar. Casualmente digamos, la fecha de que San Martín hace una visita a San Juan. Es conocido, digamos, que él estuvo en varias ocasiones acá en San Juan y habitaba, digamos, lo que era la celda histórica de San Martín, que bueno, está justamente ahí cerca de la Libertador. Entonces, bueno, ante esto, digamos, se reúne, lo convoca la Prida, y de esa reunión la Prida sale sosteniendo de que él finalmente va a ir al Congreso de Tucumán y va a defender a rajatabla la independencia. A ver, vos me estás diciendo que San Martín lo dio vuelta. Exacto.
a Laprida. En el buen sentido, digamos, lo convenció. Exactamente, sí. Más que nada, yo creo que, a ver, intento, digamos, nadie sabe qué habrá pasado en esa reunión, pero el nivel de convencimiento de San Martín de decirle, bueno, tenés que ir y tenés que presionar, porque era muy buen orador Laprida, ¿sí? De hecho entre los diputados de Cuyo, los que más destacan siempre son los dos sanjuaninos, ¿bien? ¿Pero por qué? Porque son los mejores oradores, los que mejor preparados en esta materia están, ¿sí? Entonces, bueno, Laprida sale convencido de que sí, hay que ir a Tucumán y lo primero que se tiene que hacer es declarar la independencia, ¿sí? Bueno, y en San Luis sale electo Pueyrredón, ¿sí? Que, bueno, Pueyrredón después se va a hacer cargo se convierte, digamos, en director, digamos, supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero bueno, los 5 diputados van hasta el Congreso de Tucumán. Se dice que son los primeros en llegar, ¿bien? Y son los primeros en abrir las sesiones, ¿bien? Apuran. Claro, porque van llegando. A eso me refería al Mauro cuando decía en la introducción, la rosca política. Por ahí está mal visto, ¿no? Pero esto es, así se construye la política, ¿no? Exacto. Y claramente estamos hablando de políticos. Y así como hemos hablado de San Martín militar, este es el San Martín político. Y Fray Justo Santamaría de Oro obviamente fue un religioso, pero fue un político. Lo mismo, ¿no? Con Laprida, eminentemente un político. Exacto. Bueno, Laprida, digamos, era doctor en leyes. Entonces, bueno, a medida que iban llegando estos congresales, digamos, y se iban ubicando, iban llegando de las distintas provincias, ya el Congreso venía sesionando, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde el 24 de marzo. En esos meses, bueno, se discuten distintas problemáticas. Los problemas que había con Güemes en el norte, los problemas que habían con Artigas en la banda oriental, el plan de San Martín, sí, bueno. Y los diputados cuyanos ya después de 3 meses de sesiones, ¿sí? Empiezan ya a dar vuelta la discusión, ¿sí? Para apurar la declaración de independencia, porque era como que este tema, digamos, siempre lo iban aletargando, ¿sí? Iba como se iba prorrogando. Entonces, bueno, hasta que finalmente, digamos, la presidencia le toca a Laprida, ¿bien? Porque los presidentes del Congreso se iban rotando. Después de esos 3 meses, bueno, la presidencia le toca finalmente a Laprida. Y Laprida, el primer tema que va a tocar es la declaración de independencia. No, ¿sí? mire Laprida, pero es que el tema de la banda oriental, ¿qué es la banda oriental? Claro, entonces apura y dice, no, tenemos que primero declarar la independencia y después discutir el resto. ¿sí? Mirá vos. Así que bueno. El que no quería ir, supuestamente. El que no quería, exactamente. Hasta ese momento, bueno, ya también son conocidos los debates internos que habían en algunas sesiones, como por ejemplo con la llegada de Belgrano. Belgrano plantea la necesidad de armar una monarquía hereditaria trayendo un inca. Un inca. ¿sí? Un Eso heredero también inca. se discutió ahí en el Congreso de Tucumán. También se discutió. Y cuando salta ese tema, también es conocida la intervención de Fray Justo, que Fray Justo se levanta y dice que si no se le consulta verdaderamente a los pueblos qué es lo que quieren hacer, él está dispuesto a renunciar a su banca y volverse a San Juan. Bueno, fíjate qué interesante, y ahora me permito especular, vos me dirás cuánto de asidero tiene mi especulación. Sí. Para Fray Justo, como referente de la Iglesia Católica, absolutamente inadmisible una monarquía no alineada con el culto. Además, ¿no? Hablar de una monarquía cuyo ascendente era la corona inca, claramente era desprenderse de la herencia jesuítica y española, en definitiva, ¿no? Exactamente. Y acá, bueno, entra, digamos, en debate hasta el día de hoy el porqué, digamos, de su accionar. Algunos sostienen, digamos, que es debido a eso, y otros sostienen de que en realidad Fray Justo, digamos, defendía el sistema republicano, ¿sí? Pero que para ello, digamos, a través de las instrucciones que le había dado San Martín, la idea era constituir una monarquía moderada, ¿sí? Porque San Martín también en un principio, él veía que las Provincias Unidas no estaban preparadas para autogobernarse. No se equivocó.
Digo, a la luz de lo que vino después, ¿no? Claro. San Martín no estaba errado, la veía venir. Exacto, exacto. El tema de la guerra interna entre unitarios y federales, ¿no? Sí, y que después, bueno, dicho de paso, cuando él llega allá a Perú, acá en Argentina, que se desata todo lo que va a ser el periodo de la anarquía Sí. De los años 20, ¿sí? Que es cuando las provincias empiezan a dividirse cada una por su parte. Así que no estaba alejado, digamos, de lo que planteaba en ese momento. Como resultado, digamos, bueno, en general, desde que la PRI asume como presidente del Congreso, se toca como primer tema, bueno, declarar la independencia y todos, bueno, empiezan los largos debates, ¿sí? Pero se logra rápidamente en 2 días aprobar finalmente, digamos, la declaración, ¿sí? Clave crucial, entonces, la Prida, ya lo explicaste por qué, él cuando agarró la presidencia dijo vamos ahora con esto, nos dejamos de biribir y con el norte, con el este y el oeste, vamos acá. Y bueno, y el tema de la forma de la independencia más volcada hacia una república que a una monarquía, ¿no? Exactamente. Sí. A ver, lo que era la parte de la Constitución, de la organización de la Constitución y la forma del Estado, se dejó para una segunda instancia, ¿sí? O sea, lo primero, declaremos la independencia, después debatimos la forma de gobierno, ¿sí? También, a ver, acá hay un factor de que los realistas venían presionando muy fuerte en el norte, entonces, ante esa presión, se ven con la necesidad de tomar medidas rápidas, ¿bien? Porque ellos no sabían en qué momento los realistas podían llegar a Tucumán y bueno, digamos, y desaparecer este Congreso. Y ya nos habías explicado que hablar de realistas no es hablar solamente de españoles, era un movimiento político de criollos que también estaban de acuerdo con restablecer el vínculo con la corona y listo. Exacto. No era una cuestión de sangre. Ni de cuna, ¿no? Sino de convicción. Exactamente. Por todo, digamos, por las familias aristocráticas que habían quedado en el territorio nacional y bueno, todo, digamos, lo que fue deveniendo, digamos, en esas guerras revolucionarias. Lo importante es que, bueno, la PRIA, digamos, logra que todos los representantes bien declaren la independencia. Se lleva a cabo la firma del acta, ¿sí? Eso fue el 9 de julio. El 9 de julio. Conmemora 9 de julio. Exactamente, ¿sí? Y acá hay unas cuestiones también muy importantes, siempre a tener en cuenta y que por ahí se dejan de lado. La figura de Juan José Paso todavía sigue estando acá y es fundamental porque Paso es uno de los mejores expertos, digamos, de los que más conocimiento tiene en materia, digamos, de derecho internacional, podríamos decirle hoy. Entonces, él es uno de los que redacta, digamos, la declaración, ¿sí? Y esa declaración, bueno, va a estar firmada por todos los representantes de las distintas provincias. Y también, como dato así anecdótico, aparecen las firmas de 3 ciudades del Alto Perú, ¿sí? De Bolivia, Chuquisaca, Potosí y Charcas. Que bueno, son 3 también de los firmantes, ¿bien? Que va a tener esta acta. Finalmente, bueno, cuando terminan ya de firmarla, se hace a los días, se dan cuenta, y también por aclaraciones de San Martín, ¿sí? San Martín manda una misiva de que revean tal parte de la declaración, porque en la declaración decía que nosotros nos declarábamos independientes de Fernando VII y de los reyes de España. Entonces San Martín le pide, ¿sí?, que agreguen y de cualquier nación extranjera. Claro, porque tenías a los británicos ahí presionando. Exacto. Francia, que estaba también con una vocación imperialista bastante interesante. Exactamente. Claro, Portugal también con Brasil ahí al lado, ¿no? Exactamente. Entonces era un dato, digamos, no menor, pero que había que ponerla verdaderamente para darle esta cuestión, digamos, más oficial. Qué tipo brillante que San Martín, ¿no? La verdad. Y estaba, digamos, era preciso con estas cuestiones tan puntuales.
podríamos decir que no se le escapaba una, digamos. Claro. No dejo de pensar en esto, ¿no? Digo, en la formación política, intelectual, además de militar de San Martín, que lo hace, bueno, haber sido claramente, ¿no? El eje en torno del cual giró todo el proceso independentista, ¿no? Sí. Absolutamente. No, a ver, desde su llegada, digamos, al territorio nacional, es que ya, bueno, la figura de San Martín, digamos, la que va a ir moldeando el camino, digamos, a seguir. Y bueno, ¿qué pasó, digamos, después con la declaración? ¿Sí? El acto original. Se hacen firmar después algunas copias. ¿Sí? Los secretarios realizan algunas copias certificadas, bien, y oficiales. Y el acta original se pierde camino a Buenos Aires. ¿Sí? La gente, bueno, que iba custodiando el acta, supuestamente justo van pasando por Córdoba, ¿bien? Y ahí los interviene una partida que había sido enviada por Artigas, ¿bien? Aparentemente les roban el acto original de la Declaración de Independencia y bueno, cuando llega esta partida a Buenos Aires le piden el acta y bueno, ellos le comentan, digamos, que la habían perdido en el camino. Nunca más se supo verdaderamente dónde estaba ese acta. Que si no hubiera sido por las copias que hicieron en ese momento los secretarios, hoy Argentina, digamos, no tendría acta de declaración de independencia. Copias, a ver, me estás diciendo que no hay un original, que el original se perdió. Exacto. Y que lo que hay son copias hechas a mano, obviamente, porque en ese momento no había otro modo, ¿no? Son copias que están certificadas, claro. Firmadas igual por todos los representantes en ese momento, pero el acta, digamos, original no está. ¿Y esas copias están disponibles hoy se pueden ver? Sí, ¿Se pueden ver? Sí. Bueno, una de las copias, digamos, está guardada hoy en el Archivo General de la Nación. Otras están en la Casa de Tucumán, ¿sí? Y la importancia que tiene también ese acta es que fue traducida en 3 idiomas. Está en castellano, en aymara y en quechua, ¿sí? Dato no menor, porque también, digamos, demuestra esta intención de, bueno, vamos a representar a todos, ¿sí? La declaración no es solamente para cierta clase social, ¿sí? Sino para todos los grupos que conforman el territorio. Y eso también en el reconocimiento de los pueblos originarios como habitantes también de esta patria, ¿no? de la patria naciente. Exactamente. Que de hecho, bueno, en todo el proceso revolucionario tienen muchísima importancia y que muchas veces la historia oficial los ha dejado de lado, ¿sí? Bueno, por muchas causas, digamos, factores históricos, políticos, ideológicos, lo que hablábamos un poco la vez anterior. Cuando hablábamos de Güemes, ¿no? Y cómo la historia oficial, la primera versión de la historia silenció la participación de los gauchos, bueno, ahora estamos viendo un tratamiento peor todavía con los pueblos originarios. Exactamente. Bueno, y colorín colorado, ahí empezábamos, en realidad, ¿no? Y ahí arrancábamos, digamos, ya como nación, digamos, independiente. Lo importante, digamos, bueno, al tiempo, digamos, el Congreso se disuelve, ¿sí? Y vuelve otra vez a Buenos Aires, por esta presión que hablábamos de los realistas en el norte. Entonces, por protección, digamos, de los diputados y demás, bueno, se decide mudar a Buenos Aires. Y allí en Buenos Aires continúa con los otros temas que era armar la Constitución, ¿sí? Y establecer, bueno, la forma de gobierno, finalmente. ¿Eso fue en el 53 directamente o fue previo? No, fue previo. Fue previo. De hecho que Argentina, bueno, la primera constitución que vamos a tener es la Constitución de 1819. Que no tiene, digamos, éxito justamente porque la mirada que tiene esa Constitución, bueno, es sumamente unitaria, ¿bien? Entonces las provincias, digamos, no se ven verdaderamente representadas y evidencian, digamos, el poderío de Buenos Aires frente a esto. Por una cuestión lógica, digamos, ¿dónde se sesiona el Congreso? En Buenos Aires. Entonces, bueno, el resto de los representantes que tenían que ir de las distintas provincias les costaba un montón llegar, los tiempos eran distintos, ¿sí?
Carreteras inexistentes. Exactamente, ¿no? El tiempo era... Bueno, en otro momento hablaremos, ¿no? De la Constitución del 53, que sí fue, digamos, como sentó las bases, ¿no? Del ordenamiento jurídico. Exactamente. Y ya después, bueno, sufre la del 53, sufre la modificación en el 62, cuando se vuelve a anexar a Buenos Aires, digamos. Pero ya los debates, digamos, constitucionales también es una materia para analizar, aparte, ¿no? Sí, aparte. Pero todo tiene que ver con esto, ¿no? Con el cómo, con mirá qué distinto hubiera sido si el Congreso Nacional se hubiera quedado en San Miguel de Tucumán. Hubiera sido otro el resultado. Otra Argentina. Totalmente. Otra Argentina, ¿no? Absolutamente. Totalmente, porque Tucumán incluso, si uno se pone a ver, digamos, el mapa del territorio nacional, estaba en el centro, ¿sí? Claro, es el centro. Claro. Argentina le decimos hoy, ¿no? Pero por definirla, que se terminaba en el río Colorado, bastante más arriba. Claro. Bastante más arriba, ¿no? Exactamente. Sí. Casi, bueno, el límite de Mendoza, lo que era La Pampa, digamos. Sí, hasta ahí llegaba. Exactamente. Sí. Que esas eran las líneas de frontera, bueno, contra, digamos, el territorio patagónico, ¿sí? Claro. Que después, bueno, lo van a ir llevando a cabo su expansión, digamos, los distintos gobiernos de Buenos Aires y, bueno, y después la presidencia de Roca también. Mauro, no quiero cortar, no sé si te queda algo, no quiero cortarte nada, pero quisiera alguna mención sobre Fray Justo, a quien ya hemos perfilado, una persona muy brillante en su formación, o sea, no solamente por la sotana terminó donde terminó, claramente tenía una formación intelectual y académica muy, muy valiosa, sino también la Prida, ¿no? La Prida que tuvo un final trágico, violento. Yo no sé si está constatado eso o son versiones. Vos me dirás hasta dónde se sabe, ¿no? Bueno, de lo que se sabe, a ver, de Fray Justo Santa María de Oro, de hecho que hay restos que están, bueno, tenemos los restos de él en la capital. Recordemos que después de esto Fray Justo termina convirtiéndose en obispo de Cuyo, ¿sí? Su corazón, de hecho, que está en el Colegio Santa Rosa, ¿sí? Está ahí guardada, digamos, en su celda. Y bueno, y la vida, digamos, de la Prida termina de manera muy caótica. El único que ha dejado, digamos, testimonios fehacientes de lo que le pasó a la Prida es Sarmiento, ¿sí? Donde él dice que, bueno, la Prida muere heroicamente luchando contra los soldados de Facundo Quiroga, ¿sí? Recordemos que ya la Prida, bueno, era abiertamente unitario, ¿sí? Entonces, después, digamos, de venir de Buenos Aires y de los distintos congresos que se fueron haciendo, bueno, ya, digamos, la Prida empieza, digamos, a defender todos los ideales unitarios y se posiciona desde ese lado. El final de la Prida se dice, según Sarmiento, que, bueno, muere en batalla y que finalmente su cuerpo es aplastado porque le pasan las carretas por encima. De hecho que, bueno, hacen desaparecer su cuerpo y algo que era muy habitual era, digamos, pisar los lugares donde había muerto tal figura política con caballos, ¿sí? Para hacer desaparecer, digamos, los restos, exactamente, y el lugar donde habían quedado. Ese es el final, digamos, de la Prida, y del cual, bueno, al día de hoy, digamos, quedan pendientes muchos estudios, digamos, acerca de su figura. Hay estudios históricos acerca de, bueno, de estas personalidades de Cuyo, pero la verdad que la Prida es muy importante, digamos, por todo, digamos, lo que él representó y bueno, y todo su accionar en esta gesta independentista, digamos, de Argentina. Hay infinidad de cosas que uno ha ido tomando, viste que el tema de la viuda, que la imposibilidad de encontrarse con el cuerpo, bueno, hay cantidades, ¿no? de cosas escritas, por eso te consultaba hasta dónde sí y hasta dónde es especulativo. Por eso te digo, digamos, sí. está esta especulación, no hay datos objetivos,
sino que más bien se toman de los testimonios orales de la gente que estuvo en ese momento con Laprida, luchando en esta batalla final donde él va a morir, que va a ser en Pilar, ¿sí? Así que bueno. ¿En Pilar en dónde? En Mendoza. En Mendoza, En Mendoza. Claro. Ahí se supone que quedó. Ahí supuestamente se quedó y el cuerpo, bueno, nunca más se encontró. Qué loco. Bueno, y esta Argentina que es la que temía San Martín, ¿no? Esta guerra fratricida a la que San Martín se resistió, en definitiva, la que no quiso... No quiso intervenir. No. Y de hecho que, bueno, él ya estando, digamos, en Perú, todo el tiempo, digamos, desde Buenos Aires le enviaban a devolverse con los ejércitos libertadores, ¿sí? y bueno, y poner orden, digamos, en la situación caótica que había. Y él siempre se opuso a levantar las armas en contra, digamos, de un oficial que había servido, digamos, a su mando, ¿sí? Por eso decide, digamos, él después irse, digamos, llegar al territorio nacional y de ahí partir hacia Europa, donde ya va a atravesar, digamos, su última etapa de vida. Con el profe Mauro Doña nos estamos remontando 209 años hacia atrás, al origen de esta nación imperfecta, esta nación con tantas materias pendientes y esta nación tan generosa, tan enorme, con tanta riqueza cultural, con tanta diversidad, por ahí no siempre reconocida, pero que está impregnada en la letra misma del Acta de Declaración de la Independencia. Muchas gracias por acompañarnos, Mauro. Muchísimas gracias a vos, Daniel, por la invitación. Mauro Doña, y este ejercicio de memoria necesario, imprescindible, sobre nuestro origen, nuestra cuna, aquel 9 de julio de 1816, aquí en Pelados Primo.